Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Se confiesa obsesivo cuando un tema le interesa y así lo refleja su mirada que escudriña el lugar, desde el amplio paisaje hasta los detalles de las joyas que tiene cerca. Múltiples viajes han marcado su vida, pero fue la sucesión de sus estudios universitarios en Europa lo que condujo al descubrimiento de lugares extraños y atractivos, esos que llamamos exóticos, que provocaron sensaciones, recuerdos y fantasías que han dado como resultado al menos 5 libros, que han sido reunidos bajo el nombre del Quinteto de Mogador, y que desde la aparición del primero dieron premios a este autor al que se puede leer en alemán, francés, italiano, árabe, polaco, serbio, holandés, vietnamita y bengalí. Ha sido profesor visitante en reconocidas universidades como la Sorbona en Francia y Stanford en Estados Unidos, aunque parece que prefiere invertir el tiempo indagando y tejiendo sus propias historias en forma de poesía, novela o ensayo. Es Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de la lingüística y literatura, oficial de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia y capitán honorario del barco de vapor más antiguo del río Mississippi. Desde 1988, dirige la revista Artes de México junto con su esposa, la historiadora Margarita de Orellana, colección que se ha convertido en punto de encuentro para el registro y la discusión de la cultura mexicana, sus orígenes y manifestaciones. Y esta noche se reúne con nosotros en la fogata Alberto Ruiz Sánchez Lacy. De la candente Mogador hasta la fría Siberia, desde una banqueta tapizada vestida de morado con las bellas jacarandas, hasta el breve espacio que hay entre dos amantes que amanecen juntos durante muchos años, todos estos han sido lugares donde nuestro invitado de hoy ha explorado la esencia humana. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué traicionamos? Todo eso y mucho más aborda en sus libros, en su obra, que muchos no saben si es poesía, ensayo, novela o qué es, pero hoy tenemos aquí para descubrirlo a Alberto Ruiz Sánchez, muy honrados de que esté en nuestra fogata. Bienvenido. Muchísimas gracias, me da mucho gusto conocerte en persona y que hayas leído mis libros así, detectando rápidamente la enorme variedad de ámbitos en los que escribo los libros, ¿no? Pues muchas obras muy diferentes, ¿no? Algunas ensimismadas, creo yo, pero todas tocando al ser humano en sociedad, ¿no? Como ser pensante, ser actuante y también ser político. Una de las más recientes, la del expediente de Ana Akhmatova, todavía no la termino, pero me tiene intrigada, ¿no? Y conociendo esta parte de la historia. Qué bueno, me alegra muchísimo. Y sabes que la narradora de esta novela que estás leyendo ahora surge de la novela anterior, que se llama Los sueños de la serpiente. Y entonces, cuando ya hayas terminado la de Akhmatova, te puede dar curiosidad conocer más a esta mujer que fue puesta justo para hacerse pasar por una amiga, por vecina de Ana Akhmatova y pasar reportes de la policía, es decir, era una policía secreta, ¿no? Claro, y bueno, en lo que llevo vemos a un personaje que justo lucha con él mismo, ¿no? Nos cuenta pues este debate que surge en su cabeza, en sus emociones y que está ahí tratando de explicarnos, no sé si de justificarse, pero de explicarnos cómo actuó y por qué actuó lo que actuó. Sí, y bueno, no te cuento por qué ni cómo, pero en realidad ella es es el punto de vista que cuenta la evolución de la historia, ¿no? Porque comienza siendo desde muy joven una lectora de Ana Akhmatova, una admiradora, se va fascinando por el personaje. Y cuando le piden que la vigile, al principio está encantada, y después, bueno, le piden que sea
no justamente agradable con ella. Entonces ella decide, en un acto de eso que ahora llamaríamos sororidad, es decir, de solidaridad femenina con el personaje, decide no traicionarla y tiene que pagar el precio enorme de tener que ir a prisión, ¿no? Por desobedecer al el régimen tiránico que la manda a esa encomienda. Pero todo el libro, más que esta situación de represión, es la historia de cómo esta poeta, Ana Akhmatova, está buscando su propia voz para sobrevivir en este bosque oscuro, ¿no? Entonces, la novela es la búsqueda de una voz, la búsqueda de la luz, ¿no? ¿Y cómo la encuentran? ¿Has encontrado tu luz? Bueno, yo trato, ¿no? Algo que aprende uno cuando escribe es que no hay un logro definitivo. Tú tienes siempre que seguir buscando. Y lo mismo se aplica para el erotismo. Muchos de mis libros son eróticos. Entonces, el paraíso no lo consigues una vez y para siempre. Tienes que volvértelo a ganar cada día. Ya que lo lograste, en ese instante ya estás teniendo que volver a ganártelo. En tu obra hay muchas voces femeninas, hay una sensibilidad muy particular hacia pues las experiencias femeninas. ¿Te consideras feminista? Bueno, sí, y sabes que yo me he educado con una mujer que conocí antes, al entrar a la universidad. Te estoy hablando de 1970, para que veas la perspectiva, o sea, hace 50 años. A esta mujer, que ahora es mi esposa, nos conocimos en la sala de espera y ella no la dejaban entrar a la universidad porque habían decidido que solo aceptaban 30% de mujeres. Había habido 2 periodos, ella estaba de viaje y cuando regresó tenía mejor promedio que casi todos los hombres. Y como ya habían rebasado el 30%, no la dejaban entrar por ser mujer, por una cuota de mujeres. Entonces en ese momento ella ardió en pantera y empezó a argumentar y a pelear que era completamente injusto, porque solo 30% de mujeres y por qué la tenían que discriminar a ella. Y yo me convertí en su cómplice. Entonces ella me fue educando a leer textos feministas y a ser sensible, escuchar la sensibilidad femenina. Ahora, yo no creo que ser feminista es como una decisión política. Yo creo que en realidad los hombres sobre todo, las mujeres pueden ser feministas, los hombres tratamos de ser feministas porque luchamos con la educación y con la naturaleza que traemos. Y eso no se quita fácilmente. Entonces no eres feminista de una vez y para todas. Eres alguien en proceso de escucha. Y por lo menos mi experiencia es que no es algo que se adquiere de nuevo una vez y para siempre, ¿no? Tengo, pues, digamos, el privilegio de que una amiga que es una gran feminista, que se llama Lidia Cacho, además de escribir muchas historias de mujeres y derechos de mujeres, escribió un libro sobre los hombres, se llama Ellos Hablan, y les pide a los hombres muchos testimonios, y por suerte o por privilegio me pidió a mí también que escribiera. Y yo escribo esto, ¿no? Que el feminismo no, en el caso de los hombres, no es una posición tomada que ya la tomaste y ya, sino que es una actitud de escucha en la que tú tienes todos los días que volver a aprender y ser sensible a la condición propia y a la condición de la mujer, ¿no? En este sentido, ahorita hay mucho coraje, hay mucha rabia, ¿no? Sobre todo de las mujeres. Me gusta mucho escuchar que dices esto y que tienes tantos años repensando esta parte de la cultura, ¿no? De cómo, pues sí, es una estructura que así nos marca a veces, que justifica muchas acciones como este 30%, ¿no? Ahorita estamos viviendo las acciones afirmativas, ¿no? Buscando este 50 por 50, pero ha sido pues una lucha muy importante en la que yo, en lo personal, y aunque muchas feministas no estén de acuerdo, creo que sería imposible sin los hombres. Sí, y además es que no es solamente la estructura, es cómo creciste y es la educación, es una sensibilidad profunda, ¿no? Y fíjate que como una parte complementaria de aquella primera, digamos, iniciación al feminismo, después nosotros nos fuimos a vivir juntos
fuera de México. Y en Francia, donde nos fuimos a vivir, el feminismo estaba mucho más avanzado. No era solamente reivindicativo, sino que era de la vida cotidiana. Entonces, pues todo alrededor era lo que estaba sucediendo de una manera mucho más activa que en México en aquel momento. Y luego nos fuimos de viaje, la primera vez que sucedió algo radical que conocíamos poco, que se llamaba invierno, y que no es solamente que haya frío, sino que le va cambiando el carácter a la gente, es algo mucho más profundo. Llegamos a Marruecos y ahí la situación de la mujer en el mundo árabe es radicalmente distinta, pero al mismo tiempo es más compleja. Y entonces aprender cómo sucede en este mundo en el que el hombre es mucho más dominante que en el mundo nuestro, pues fue toda una iniciación de escucha de cómo se organiza la mujer, cómo organiza su vida cotidiana. Y entonces pensé que mis libros, la vocación de mis libros, era tratar de averiguar en qué consiste el deseo femenino. Y para eso tenía que escuchar no solo a la mujer con la que estaba viviendo, sino a muchas otras mujeres. Y entonces en mis libros, por ejemplo, estos que sí, son 5 libros que escribí a lo largo de 30 años, hay cerca de 600 entrevistas con mujeres sobre su deseo, sobre su, no solamente la condición social, sino sobre cómo viven su sexualidad. Y yo tomando nota discretamente, ¿no? Y ayudado por muchas mujeres, ¿no? Nunca tratar de asumir que yo sé algo o que yo puedo personificar la voz de ellas. Entonces todos mis libros, los libros que festejan ahora en la fiesta del libro y de la rosa, pues es eso, ¿no? Es una fiesta en realidad para las mujeres que me han contado sus historias, ¿no? Pues muchas gracias por compartir hoy en esta fogata todos estos viajes, todas experiencias. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero estamos platicando con Alberto Ruiz Sánchez en la fogata, así que quédese, este es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos. Continuamos en esta fogata de gala con nuestro invitado especial, que además es a quien hace homenaje la edición 2023 de la Fiesta del Libro y la Rosa, celebrando por supuesto toda su obra. Y bueno, yo reflexionaba un poco que ahorita nos dicen que el lenguaje digital, bueno, es la interacción, la multimedialidad, la transmedia, y yo dije, todo eso lo tiene la obra de Ruiz Sánchez. Oye, qué halago, muchas gracias. Sí, y lo estudiamos ahorita como la gran novedad, de los medios y el lenguaje y toda esta cuestión. Pero justo estas entrevistas que mencionabas, ¿no? Estas obras gráficas que provocan tus historias, este contacto que tienes, porque también está esta interacción de las lectoras y los lectores que te cuentan sus historias y cómo se relacionan con tus historias. Entonces ahí está. No le debía nada el libro impreso al mundo, ¿no? Fíjate que ahora que lo cuentas, una de las cosas más lindas que casi nunca cuento en las entrevistas porque nadie da el pie como tú lo has dado ahora, es justamente esta acción con los lectores. En mis libros hay unas caligrafías y cuando los publiqué, son caligrafías, son letras árabes que son dibujadas, ¿no? Y que dicen algo. Cuando lo publiqué por primera vez, empecé a recibir cartas y fotografías de mujeres, sobre todo, pero también hombres, que se habían puesto esas caligrafías como tatuajes en el cuerpo. Es decir, que empezaron a hacer una nueva edición de mi libro en su piel, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a cada una, ¿por qué lo hiciste? Y sobre todo si me mandaban la foto, lo puedo poner en un blog. Muchas de ellas las tengo en un blog. Ahorita tengo 158 historias. Lo más interesante es que cada razón, cada historia que me contaban era completamente distinta. Cada quien lo hacía por una razón distinta, es decir, leían activamente mi texto. No era de una manera pasiva ponerse un pedazo del libro, ¿no? Sino era hacer otra edición que era suya, era apropiarse de eso, ¿no? Y hay una mujer que además es una italiana que ha vivido mucho en México y que ahorita vive en Morelia,
que se llama Caterina Camastra, que no contenta solamente con ponerse caligrafías, decidió, yo quiero aprender a hacerlas. Entonces se fue a Marruecos, aprendió árabe y aprendió el oficio de hacer caligrafías. Y no es solamente una destreza como aprender a tejer, es una iniciación espiritual. Tiene que tener una especie de guía espiritual que les enseña cómo hacer las caligrafías. Y ella hizo eso. Y su trabajo de iniciación, digamos, su tesis, su graduación, fue hacer una parte de mi libro. Okay. Y entonces, ¿ves? Todo esto, un autor no lo puede planear. No hay ningún mérito mío porque yo no podía haberlo planeado. Este es el mérito total de las lectoras y en el caso de Caterina, pues de ella, que decidió hacer suya la historia, ¿no? Y entonces, claro, eso es una interacción con el libro, ¿no? Y eso, pues imagínate, para mí es una enorme felicidad, ¿no? Porque ya se sale de tus manos, ya está completamente en el cuerpo, literalmente en el cuerpo de los lectores y las lectoras, ¿no? Literalmente, ahora Sí. sí. Y dices que está aquí en Morelia, la vamos a tener que buscar. Ella es investigadora y profesora en el UDIR, es decir, en la UNAM de aquí, de Morelia. Y gracias a ella también pues, se debe que me inviten a ser homenajeado en esta ocasión. De hecho, cada uno de las divisiones del festival, uno se llama Vientos, otro se llama Mogador, que es la ciudad donde suceden mis historias, y el otro se llama Plumas. Son capítulos de mis libros. Y las caligrafías con las que está ilustrado el catálogo son hechas por ella. Okay. O sea, si tú ves en línea el catálogo, pues Está. estás viendo la obra de Caterina Camastra también, ¿no? Es decir, una apropiación de mis libros. Muy bien, ahí está la transmedia, no se puede explicar Completamente, mejor ¿no? una clase dada aquí en La Fogata. Con cuerpo entero, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue tu iniciación allá en esa ciudad extraña de Mogador para poderla construir así como lo haces con tus textos? Pues mira, la primera introducción fue antes de llegar a Mogador. Estábamos saliendo del Sahara, es decir, un desierto total, y empieza a haber un desierto en el que ya empieza a haber piedras y unas plantas que son como arbustos, pero de pronto son más altos. Y cuando nos acercamos a ver unos que parecía que tenían como manchas, vimos que esas manchas eran animales. Y entonces yo le dije a mi esposa, mira, parece que ese árbol está lleno de zopilotes. Me dijo, no, tienen 4 patas. ¿Cómo 4 patas? Perros arriba, no puede ser. Era un rebaño de cabras arriba de los árboles. Y entonces eso a mí me pareció maravilloso, sobre todo porque no era realismo mágico, no lo inventó un escritor, era la realidad. Y yo le dije, íbamos en un transporte público, ¿no? Y le dije al marroquí que va a mi lado, me digo, mira allá. Me dice, ¿qué hay? Digo, las cabras. O sea, me dice, ¿qué tienen? Me dijo, le gustan arriba de los árboles. Entonces me dijo, ay, las cabras siempre están arriba de los árboles. ¿Dónde Es decir, estoy? que eso para mí era mágico y extraordinario, para él era una cosa de todos los días. Entonces yo me di cuenta que mi labor como escritor era encontrar cosas maravillosas que para otros no lo son, que para otros son cotidianas. Y que si yo quería hacer algo significativo en mi vida con mi pareja, pues tenía que encontrar las cabras en los árboles en ella. Y si quería hacerlo en mi país, encontrar las cabras en los árboles en mi país. De hecho, lo que hacemos mi esposa y yo como trabajo, que es la revista Artes de México, es eso, encontrar lo extraordinario en lo cotidiano. Cuando hacemos ediciones sobre una ciudad, sobre una actividad de México profundo, es eso, encontrar la poesía de la revelación en lo que a veces la gente no pone atención. Y mi literatura es eso, las jacarandas, ¿no?, que tú mencionabas al principio. El otro libro que se llama La luz del colibrí, sobre la experiencia de despertar juntos, ¿no? Después de tantos años, pues es escuchar, anotar, y eso, finalmente podríamos describirlo todo como cabras en los árboles. Una vez escuché a una escritora que no me acuerdo quién es, que ella intentó ser periodista, pero inventaba muchas cosas, entonces mejor se hizo escritora, pero creo que en este caso es al revés. Haces un trabajo antropológico, etnográfico,
de historiador incluso para poder hacer tus obras? Pues mira, como hacen los grandes fotógrafos, que es no nada más tomar la foto, sino detenerte y mirar y volver a ver, yo creo que parte del trabajo de escritor es volver a escuchar. Y cuando tú lo cuentas, ya lo estás reinventando. Entonces tiene que estar muy bien contado. Tiene que ser una obra, como para un fotógrafo, una composición, pues tiene que ser así, tiene que ser lo mejor que uno puede dar en cada momento, ¿no? Claro. Ahorita hablabas del desierto, allá muy lejano, pero aquí nuestro desierto cercano. Naces en la Ciudad de México, sin embargo, bueno, tu familia de Sonora te lleva en algunas ocasiones para allá. Escuché que aprendiste a leer el alfabeto de tu madre, pero el hábito del lector, ¿ese cómo se forjó? Bueno, primero, como cuando vivíamos en el desierto había muy pocos libros. Entonces mi madre me enseñó a leer con las letras que ella escribía. Okay. Y después, con mi padre y con la gente de pronto con la que él tenía relación, había un guía que era un yaqui que conocía el desierto, que los yaquis son de otro territorio, son del territorio de enfrente, ¿no? de Sonora. Esto era en la península de Baja California. Okay. Por ejemplo, leer la caca de los animales. Tú veías si tenían una bolita que tenía un piquito, era un venado. Si era completamente redondita, era de borrego. Si era más pequeñita y una línea en la mitad, era de ciertas liebres. Entonces aprendías a leer las cosas que había en la naturaleza. Había unos cuantos cactus y veías que una zona más verde que otra. Es que a la hora del rocío había pasado un venado y había lamido de ahí el agua. Entonces aprendes a leer la naturaleza, ¿no? Y después ya más adelante, entre los empleos y desempleos de mi padre, uno que él hizo fue ilustrar libros. Entonces los primeros libros que yo leí fueron libros para niños ilustrados por él, ¿no? Y entonces todo estaba en realidad muy vinculado a una vida cercana. Para mí los libros nunca fueron como algo lejano, sino lo que me importaba era lo cercano. Y nunca he leído por obligación, siempre he leído por enorme placer, ¿no? Claro. En la juventud nos cuentas de este viaje a Europa que pues te cambió, me imagino que mucho la forma de ver la vida, ¿no? De conocer todas estas culturas distintas. ¿Pero qué fue lo que te llevó allá? Bueno, lo que me llevó fue una mujer, fue esta misma mujer que yo me fui tras de ella, me costó trabajo conseguir. Yo no tenía los medios ella había trabajado mucho y había ahorrado, pero bueno, yo tenía que colaborar en mi casa, en mi familia, entonces no tenía los medios. Entonces, bueno, tuve que ver cómo conseguía una beca. Y conseguí una y luego el gobierno mexicano me vetó porque yo quería estudiar literatura y ellos consideraron que eso no era prioridad para el país. Entonces me quitaron la beca que me había dado el gobierno de Francia y luego pedí otra beca y finalmente la conseguí y me fui. Ya que la alcancé, pues empezamos a vivir juntos. Y eso fue, pues en realidad el cambio notable, ¿no? Y después estar en Francia era no solamente introducirte en la cultura francesa. Tú piensas, en Estados Unidos, solo el 3% de lo que se traduce de los libros que publican es de otras lenguas. En Francia es más del 38%. Es decir, que cuando tú estás en Francia y estás expuesto a la cultura china, a la cultura japonesa, a la cultura vietnamita, todo está mucho más traducido a la lengua. Aprender francés es aprender un acceso a otras culturas. Entonces, eso es fascinante, ¿no? Claro. ¿Escribes teatro también? Pues mira, escribo, nunca me preocupo por en qué género voy a escribir. Escribo un poco lo que puedo. He escrito, pues, cosas y luego ya los editores o la gente que lo va a adaptar se preocupa por ver cómo lo clasifican, ¿no? Pero en realidad eso me trajo dificultades para publicar mi primer libro, porque lo llevaba con un editor de novela y me decía, esto no es novela, esto es un libro de poemas. Lo llevaba con un editor de poesía y me decía, no, esto es un relato, llévalo a otra editorial. Es decir, no tenía el lugar para publicar la extrañeza de lo que yo hacía. De hecho, uno de mis libros más recientes, en Francia, está publicado como novela. En Estados Unidos está publicado como ensayo.
y en España está publicado como poema. Ok. Entonces, pues en realidad esto tampoco es mi culpa, ¿no? O sea, yo escribo lo que yo necesito escribir y trato de hacerlo de una manera artesanalmente acabada, que sea lo mejor que yo puedo hacer, ¿no? Pero no me preocupo mucho por los géneros literarios, ¿no? Ni tampoco por romper las barreras de los géneros. Es decir, eso no me preocupa, lo que me preocupa es que esté muy bien hecho y que sea lo mejor que yo puedo hacer en cada momento, ¿no? ¿Escribes en otros idiomas? Sí, bueno, porque además de que el francés es un acceso internacional más grande que el inglés, eh, de pronto entender el gran privilegio de leer a alguien que estás estudiando, pues te da muchas más sutileza, te da mucha más riqueza poder leer otras lenguas, ¿no? Entonces, trato de compenetrarme en la medida de lo posible, porque tampoco no se puede todo, ¿no? Eh, en otras lenguas, ¿no? También italiano, hice una tesis sobre Pasolini, que era un escritor antes de ser cineasta, que me interesaba mucho, entonces pues aprendí italiano y así, ¿no? Tenemos que ir a otra pausa. Se está yendo muy rápido esta fogata, pero quiero que me platiques justo de eso. Em, Se ve que eres un conocedor de cine, de artes visuales, de pintura, de fotografía, por lo que nos compartes en tus libros, por la cantidad o la manera en que los envuelves, ¿no? Que acoges a los personajes, como su vida cotidiana, pues tiene que ver con eso, con las artes de su país, con todos esos personajes. Quiero que me platiques de todo eso y bueno, también por supuesto del arte mexicano en todas sus expresiones, ¿no? Pero primero vamos a una pausa. Acuérdense que estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión platicando con Alberto Ruiz Sánchez y estamos muy emocionados de tenerlo aquí en La Fogata. Regresamos. Seguimos con nuestro invitado Alberto Ruiz Sánchez, que está aquí visitando Morelia y por supuesto tenía que venir a La Fogata porque le encendimos especialmente para él. Y platicábamos justo de las artes, cómo están reflejadas en tu obra, pero porque las disfrutas mucho, el cine, las artes gráficas, la pintura, la música. ¿Cómo convives con todas ellas? Pues mira, también un poco irreflexivamente al principio y después ya aprendiendo metódicamente de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la Feria del Libro y de la Rosa del año pasado, me pidieron que hablara de las técnicas que uso para armar mis relatos, porque como no son novelas, ni ensayos, ni poemas normales, ¿cómo haces para organizarlos? Porque sí hay una composición, ¿no? Y entonces conté cómo yo aprendí de las artes aplicadas de Marruecos primero y después de México a hilar, por ejemplo, en el caso de los textiles. Por ejemplo, mi primera novela, que se llama Los nombres del aire, utiliza una técnica que se usa para un enredo en el cual hay figuras que cuentan una historia y es un enredo de Oaxaca. Y entonces en este enredo, según donde se ponga la mujer la falda, o sea, no hay siempre un frente, se lo pueden poner, cuenta una historia distinta, pero nunca se acaba realmente. Y donde comienzas, la historia comienza y acaba de manera distinta, porque no es lo mismo que cuentes una historia desde el final, que la cuentes desde la mitad. Entonces yo traté de hacer eso con mi libro, ¿no? Que en realidad tú estás viendo la historia, pero comienza, pero parece que va a seguir, pero en realidad cuando diste la vuelta ya está contándote, pero no te dice ahora vamos a ir al pasado, ¿no? Sino que hay justamente una técnica para que haya una continuidad en los hechos y tú hasta el final te vas dando cuenta de cuál es el orden, ¿no? Entonces, eso es una tecnología de tejidos, ¿no? Que es tu especialidad, según entiendo, ¿no? Y entonces, las artes aplicadas, las bellas artes, la arquitectura, nos enseña muchísimo para todas las otras artes. Entonces, yo como escritor que trata de hacer lo mejor posible, pues tengo que aprender de los otros, ¿no?
Una cosa que hay maravillosa también en Michoacán son los techos, lo que llaman artesonados, ¿no? Toda la ruta purépecha está lleno de iglesias donde la manera en que construye los techos de madera es una tecnología importantísima, muy avanzada, que después, bueno, se sustituyó por otros materiales y otras maneras de hacer techos, pero que es de una belleza increíble. Y eso, para alguien que quiera aprender cómo armar un ámbito en un relato, es una lección irreemplazable, ¿no? Te vas alimentando de esas técnicas que incluso hasta gráficamente se puede notar en algunos textos, ¿no? Sí, Ahí así es. tu vena de editor, ¿cómo influye en la obra final, digamos? ¿Sí intervienes o entregas el texto? Sí, totalmente. O sea, yo pienso que cuando uno lee, uno escribe. O sea, esta cosa que tú tienes como lector de ir armando a tal párrafo le das más importancia que a otro cuando eres lector, que es la maravilla que hace que cuando regreses a veces estás leyendo un texto distinto, ¿no? Eso uno lo hace desde el principio, es decir, uno edita, escribe desde siempre. Y luego, pues ser editor te permite tener la experiencia de ver qué hicieron los otros, ¿no? O sea, más que ir con un profesor que me enseñe cómo escribir tal género, pues yo lo que veo es cómo empezó sus cuentos Cortázar, cómo los terminó, como si yo fuera su editor, ¿no? Y entonces así aprendes, ¿no? Claro. Todo Y lo es- gozas, sobre y todo. lo gozas. Muy importante, porque si no, es un trabajo laborioso, ¿no? De mucho ojo, de cuidar los detalles, de ver los errores y que sin duda, bueno, tiene esos frutos. En Artes de México, junto a tu esposa Margarita de Orellana, han hecho un trabajo, pues, maratónico, Sí. muy valioso, 35 años de recopilar historias, investigaciones, ¿no? La opinión de los especialistas sobre todas estas artes técnicas que podrían, yo creo que sí, haber ya desaparecido si no hubiera estos esfuerzos tan importantes y que, aunque creo que todavía falta que sean más valorados, creo que serían aún menos valorados y menos visibles si no estuvieran este tipo de publicaciones. ¿A ti qué te ha dejado? ¿Qué les ha dejado? Además de muchos viajes. Pues sabes que justamente estamos festejando los 35 años de editar Artes de México y en Villahermosa, para comenzar, nos invitaron en el Museo de Arte para hacer una exposición sobre los 35 años. Y toda la exposición está basada en cómo en cada tema, para nosotros la página es la obra de arte, es la composición. Exacto. Entonces tenemos una idea de que México está por explorar todo, ¿no? Bueno, entre las ciudades, bueno, hay dos épocas de Artes de México, la que comenzó en 53 y terminó en 79, 80, y la que comenzamos nosotros en 88, hasta ahora, ahí son los 35 años, ¿no? Y en la época anterior hubo un número sobre Morelia, ahora nos falta hacer algo sobre Morelia. Hemos trabajado, por ejemplo, sobre las sendas purépechas, hemos tenido uno, hemos hecho una edición también muy importante para nosotros sobre el mercado de Uruapan, el Domingo de Ramos, porque es el mercado artesanal más importante de América. No cabe duda, ¿no? Es realmente maravilloso lo que ahí sucede. Hemos trabajado también sobre las cocineras en Michoacán, cuando la gente piensa que la comida mexicana es patrimonio de la humanidad, no se da cuenta que en realidad es la comida de Michoacán. O sea, eso se debe a Michoacán, no hay duda. Si no hubiera sido por las cocineras tradicionales de Michoacán, México no tendría esa distinción de la UNESCO. Entonces, bueno, nos hemos ocupado de eso. Pero bueno, nos falta hacer algo sobre Pátzcuaro, nos falta hacer algo sobre Morelia, porque nuestra fórmula es, ¿sabes?, hacer las ediciones muy baratas y muy accesibles para el público. Entonces tenemos que juntar tanto como publicidad como patrocinios suficientes para que el precio de portada sea, el precio de acceso al público sea muy grande y hacer tirajes, pues eso, más extensos, ¿no? Entonces una fórmula que es muy difícil cada vez, ¿no? Y que bueno, tarde o temprano lo lograremos, ¿no? ¿Pensaban llegar a esto? ¿Cuál era A su los 35. objetivo? Pues mira, no pensábamos, pero
queríamos hacer una enciclopedia de lo mexicano en forma de monografías. Pensábamos que nosotros hacemos los contenidos para que no pasen de actualidad. Siempre hay algo más que puedes añadir, pero lo que ya esté publicado no esté mal, ¿no? No haya que corregirlo, sino que sea añadir y añadir. Entonces, bueno, seguimos con la idea de que hay tanto por hacer que pues tendrán que llegar las nuevas generaciones y hacerlo después de nosotros, ¿no? Pero bueno, mientras tenemos fuerzas y ganas y haya gente maravillosa en México para la cual es significativo lo que hacemos, pues seguiremos haciéndolo, ¿no? Y nosotros tenemos esta norma o lema, si quieres, que es esto, encontrar las cosas absolutamente, radicalmente bellas y después tratar de descifrarlas, compartir la reflexión sobre ellas. Decimos, sumar al placer de contemplar el placer de comprender. Y eso nunca se acaba. No, y lo mexicano pues tampoco, porque además son culturas vivas, ¿no? Toda la diversidad que hay en México se está constantemente transformando y sí somos muy apapachadores de las tradiciones, Sí. pero la verdad es que Y sabes, cambia. bueno, y los momentos que se viven, ¿no? Nosotros desde que comenzamos hacemos algo que cada vez que vamos a otros países nos dicen, pero ¿cómo lo hacen ustedes que es una empresa privada? Lo deberían hacer los gobiernos y eso. Pero en realidad, pues no siempre, algunos lo han hecho, pero tener continuidad es un reto muy grande. Nosotros nos ocupamos de los estratos populares, de lo que la gente hace con las manos, lo traducimos a todos los estratos sociales, hacemos una lectura pensando que un país es mucho más que sus gobernantes. La enciclopedia de Diderot, por ejemplo, que se hizo en Francia en el siglo XVIII, es diferente a todas, porque antes de ellos las enciclopedias solo hablaban de los reyes, de las guerras entre los reyes y de las luchas por territorio. Y llegó Diderot y dijo, no, un país es lo que la gente hace con las manos, los oficios. Y entonces hicieron esta enciclopedia. Bueno, nosotros queremos hacer eso de México. El país es más que sus gobernantes. Los gobernantes ayudan o hacen difícil el trabajo. Pero lo que hacemos todos los mexicanos, eso es lo que es México. Y entonces tratamos de hacer eso y traducir lo que se hace en las diferentes capas populares y la diversidad de culturas de México a todos los estratos sociales y luego vincularlo con el extranjero. Una buena parte, y también tiene sentido de que estemos aquí hoy, que la fiesta del libro de la Rosa está dedicada a Marruecos, porque hemos mostrado cómo muchas cosas que se hacen aquí, como los techos purépechas, tienen que ver con las culturas que se hicieron en el norte de África y en el sur de España muchos siglos antes de que nos diéramos cuenta de que el español que hablamos tiene 4,000 palabras que están tomadas del árabe. Cuando tú hablas español, cuando yo hablo español, por ejemplo, si hablamos de aceite, estamos usando una palabra árabe. Y como esa hay 4,000, ¿no? Y se mezclan con lo que se toma de las lenguas indígenas y el español es eso, es esta mezcla de lo que viene de las lenguas latinas, de lo que viene del árabe. O sea, el árabe tiene 7 siglos más de existencia que el español. Y después la mezcla virtuosa y maravillosa con lo que se rescata de las lenguas de las culturas originarias de México. Entonces, todo eso somos. Y eso es lo que hace Artes de México, ¿no? Claro, invaluable de verdad el trabajo, aunque a veces le damos un poquito menor valor a las revistas que a los libros, creo que sí forman en conjunto una gran enciclopedia de lo que es México. Y hablando de nuestro México, tú tienes mucha presencia en el mundo digital, bueno, no sé si muchísima, pero ahí estás, por lo menos contestas y de pronto una reflexión, una fotografía, compartes algo. Ahí cómo se está cambiando nuestra cultura, nuestro lenguaje, cómo nos percibes como país. Yo sé que son muy diferentes y también la gente que está ahí, la gente que a lo mejor no tiene tanto acceso a estos nuevos medios de comunicación. Pero ¿cómo ves que se está moviendo la cultura? Sí, bueno, yo siempre he creído que los
medios electrónicos son otra forma de libros, son otro formato de los libros. La gente dice, y es que los jóvenes no leen, solo ven. Pues no, están leyendo más, pero en otros formatos, ¿no? Yo creo, quiero ser optimista de eso. Fíjate que cuando antes no había vuelta de página en los libros o en la pantalla y eso, cuando veías nada más así, las páginas bajaban, eran como los rollos antiguos, eran como los libros más antiguos, ¿no? Entonces se va traduciendo, el libro lleva muchos más años de existencia y mucha más experiencia. Cuando empezó a haber libros electrónicos, a algunas personas que dábamos clases en universidades de Estados Unidos o de Europa, nos usaron como conejillos de indias. O sea, a mí me tocó 2 veces, una en Stanford y otra en Canadá, y nos daban los primeros libros electrónicos. Y cuando en Estados Unidos tú eres conejillo de indias, tienes derecho a ver los resultados. Okay. Y entonces la gente tecnológica le decía, en aquella época la compañía que estaba a la vanguardia de hacer libros electrónicos se llamaba Sony. Y entonces les dijeron, tienen ustedes que tener conciencia que la tecnología más avanzada para contar historias es el libro de bolsillo. Entonces traten de que los libros digitales se parezcan cada vez más al libro del bolsillo. Entonces ellos dieron un cambio y empezaron a hacer esto de que haces las páginas hasta que dan suena, vuelta, ¿no? Cuando... sí, que la pantalla no fuera tan brillosa, sino que pudiera haber modulaciones que no te lastimaran los ojos y te cansaran la vista, que hubiera más memoria, eso sí, porque la enorme ventaja de lo electrónico es que tienes antes no, Las bibliotecas la posibilidad de tener enteras. muchos, pero es que antes también no había tantos libros que estuvieran ya traducidos a lo electrónico. El internet era como la biblioteca más grande del mundo, pero en forma de folletería, ¿no? Las páginas de cualquier cosa eran folletos, ¿no? Claro. Ahora ya no, ahora hay mucho más. Entonces, el libro y el avance del libro a lo largo de los siglos ha hecho que el internet se vuelva también más sofisticado, ¿no? Que puedas consultar los diccionarios interactivamente. En fin, o sea, es parte de lo mismo y todo se va acomodando, pero no una cosa no compite desplazando a la otra. Es como cuando decían el cine va a desaparecer porque ya está la televisión. Pues no. Al contrario, tienes el cine ahora en lo que llaman streaming con mucha más accesibilidad. Es decir, los medios se van acomodando, ¿no? Y entonces, pues tenemos eso, tenemos más medios y tenemos más posibilidades y algunas reducen y otras te aumentan la ventaja de poderlos usar, ¿no? Pero lo que no cambia es la realidad poética. O sea, poder tú de pronto sentir que hay unas palabras que entran en dimensiones humanas donde ningún otro discurso puede entrar, eso se llama poesía. Y eso, lo pongas en electrónico, lo pongas en un libro impreso, lo pongas en el periódico, lo digas verbalmente entre amantes, eso no desaparece. Esa necesidad, ¿no? De estar cercano al otro a través... Y esa posibilidad de decir con palabras algo que no puede ser dicho de ninguna otra manera, ¿no? Pues tristemente yo tengo que decir, vamos al corte, pero regresamos porque todavía está con nosotros Alberto Ruiz Sánchez, aquí en nuestra deliciosa fogata a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí con un cafecito, esperemos que esté también muy a gusto acompañándonos en esta charla. Y hay un apartado en el libro de Ana Akhmatova que dice, espero acordarme bien, que el nombre es destino. ¿Cuál ha sido el destino de Alberto Ruiz Sánchez? Bueno, claro, ahí me refiero al nombre de ella, sí, pero no al mío. ¿Y por qué lo digo ahí? Porque ella es una joven rusa, bueno, fue una joven rusa que desde muy joven quiso ser poeta. Y el padre se lo prohibió porque le decían, no puedes ser poeta porque vas a ensuciar mi nombre, el nombre de la familia. Y el nombre del padre, o sea, el
poder del patriarcal se lleva 2 veces en ruso. Ella se llamaba Ana Andreyevna, que quiere decir hija de Andrei, y luego se llamaba Gorenko, que es el apellido familiar del padre. Entonces ella, furiosa y muy libre, le dijo, ok, de acuerdo, no voy a usar, no voy a ensuciar tu nombre. Desde ahora ya no me llamo Andreyevna Gorenko. Desde ahora voy a escoger el nombre de una bisabuela, que era una mujer muy brava y que era una tártara, así, muy peleadora. Y entonces dice, desde ahora me llamo Ana Akhmatova. Entonces desde ahí, en esta rebelión, que ahora, usando palabras de ahora, digamos, una rebelión antipatriarcal, ella está definiendo su destino, ¿no? Y que sería un destino de rebelarse incluso contra el dictador Stalin, rebelarse contra la sujeción que le imponía el marido en algún momento o algunos otros hombres. Entonces, en ese sentido, el nombre de ella es Destino. ¿Pero el tuyo ha sido Destino? Pues yo no, la verdad es que yo no he tenido que rebelarme contra ningún padre todavía, ni he tenido que poner en mi nombre el signo de una rebelión hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. ¿En qué obsesión nueva estás trabajando que pueda derivar en un libro? Mira, yo siempre tengo varias y por obsesivo, no por disciplinado y por disperso, ¿no? Pero, por supuesto, la primera y más grande es esmerarme mucho en la calidad de la edición que hago junto con mi esposa, y para que además poder hacer el relevo pronto, ¿no? O sea, yo tengo 72 años, entonces voy a cumplir 72 años este año, para que una nueva generación pueda ocuparse de ese proyecto cultural que sí estamos seguros de que es muy importante. Y ahora, con toda la crisis que ha habido con la pandemia y desde antes de la pandemia, hemos tenido más conciencia de que tenemos que perseverar, ¿no? Y luego, otra obsesión es, por supuesto, hacer los mejores libros que puedo y tener los lectores que pueden tener mis libros, ¿no? Entonces, estoy trabajando en la segunda parte de Ana Akhmatova y al mismo tiempo he escrito libros que todavía no están maduros para salir, pero uno tiene que ver con el hecho de haber vivido en la colonia Roma, rodeado de 4 hospitales durante la pandemia. Entonces es un libro sobre ambulancias. Durante 5 meses escuché ambulancias 24 horas, ¿no? Entonces eso tiene que ver con algo que, bueno, tiene todavía que madurar, porque en realidad es un reclamo a las políticas tan nocivas que hicieron que hubiera muchos más muertos que los que podría haber habido si hubiera habido una política responsable. Pero yo no quiero ocuparme de eso como de una forma periodística, quiero que madure más el libro. Y luego, entonces, la obsesión es que madure más, que no sea algo inmediato, ¿no? Y luego también tengo una preocupación muy grande por escribir un libro sobre el ensayo, sobre cómo el ensayo es una forma de escritura indómita que tiene una propia autonomía. En la historia del ensayo hay algo muy interesante que desentrañar, ¿no? Y eso me interesa muchísimo, ¿no? Muy bien. ¿Tu ensayo favorito tuyo? ¿Cuál nos recomiendas? Pues de los que yo he escrito, bueno, tengo un libro que se llama Con la literatura en el cuerpo, ensayos sobre literatura y melancolía. Y ahí, de alguna manera, están mis escritores favoritos, que son un poco mis fantasmas, ¿no? Con los que dialogo todo el tiempo. Está Rilke, está Pasolini, está Marguerite Duras, está Marguerite Yourcenar. Y está una ciudad clave, París, y otras ciudades que tienen que ver, que son la ciudad de Siena, donde he vivido, y la ciudad de Mogador también, ¿no? Entonces, ese ensayo para mí es un ensayo muy importante, porque de alguna manera ahí he puesto las semillas que son fértiles en mi cuerpo, ¿no? Sí. Empezaste muy joven a escribir esta cuestión del erotismo, del cuerpo.
¿Te sentiste en algún momento vulnerable? Dijiste, Me ¿por siento qué? vulnerable, me siento que no he aprendido suficiente, me siento que tengo que seguir aprendiendo siempre. Más en esta cultura, ¿no? Que duda de esas cosas, sobre todo con los hombres. Es más propio de una mujer. Pensaría. Bueno, eso ha sido algo con lo que he tenido siempre que batallar, ¿no? O sea, sobre todo cuando comencé a publicar mis textos, los editores hombres me decían, esto no es de hombres, escribes como mujer. Me decían, fíjate, ahora ya no, ahora ya es hasta prestigioso, ¿no? Pero siempre me encontraba con esa dificultad. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué? Pues porque no hay acción, porque ¿cómo que te detienes? Que los olores, que eso no es de hombres, ¿no? Me decían, digo, bueno, pues ni modo, seré lo que sea. Hay poetas que van reescribiendo sus obras, ¿no? Porque, bueno, lo que pensaban hace 10 años a lo mejor ya cambió, ya maduró la idea, como lo mencionabas ahorita. ¿Hay algo que hayas tenido que reescribir, bueno, o que digas eso? Uno es distinto siempre, ¿no? Yo le decía a Octavio Paz, con el que tuve siempre una relación muy cercana, primero de trabajo y después de amistad. Entonces le decía, Octavio, ¿por qué reescribes todo siempre? Y cada vez que hay un nuevo libro, estás reescribiendo y añadiendo y quitando. Y entonces él me dijo, porque estoy vivo. Okay. Mientras uno está vivo, está reescribiendo, ¿no? Pues ha llegado casi el momento de apagar nuestra fogata. A mí me gustaría pedirte algún consejo para las personas que quieren escribir, que a lo mejor no se atreven y que algún día les gustaría tener 20 libros o más de poesía o de novela y poder compartir todo eso que a lo mejor está pues en una libreta guardada abajo del colchón. Bueno, yo te voy a confesar que yo soy muy malo para dar consejos, porque a mí me chocaba que me dijeran así el profesor con el dedito levantado, esto debe ser así. Pero te puedo decir el mejor consejo que yo he recibido, que me lo dio sin querer un escritor que murió hace mucho, que se llama José Lezama Lima. Y entonces él le preguntaron, ¿qué es lo que usted admira en un escritor? Y entonces él responde, y yo creo que es un consejo para la gente que quiera ser escritor. Dice, yo lo que admiro en un escritor es que cuando se despierte sea como recién nacido y que cuando se duerme en la noche sea milenario. Okay. Que que le guste la granada que nunca ha probado y la guayaba que prueba todos los días. Hay que pensar que él vivía en Cuba, ¿no? Que le guste la granada que nunca ha probado y la guayaba que come todos los días. Que se acerque a las cosas por apetito y se aleje por repugnancia. Yo creo que ese es un muy buen consejo para alguien que quiere ser. Y finalmente, bueno, este 2023, el homenaje llevaba este nombre de La Ruta del Deseo. ¿Cuál es la ruta del deseo que ha construido Ruy Sánchez en su vida? Pues mira, a tratar de hacer felices a los que me rodean. Y con eso nos vamos, de verdad muy agradecidos, muy honrados de que haya aceptado la invitación para esta fogata y siempre dichosos de poder escucharte y de poder tener toda esta experiencia y poder compartir un poquito de lo que nos dejan tus libros y que seguramente la gente en su casa va a tener muchos comentarios, así que te los vamos a hacer llegar. Por favor, y encantado de conocerte. Gracias, igualmente un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta fogata. Ha llegado el momento de apagarla, pero recuerde que estamos en YouTube, en Facebook y en sistemamichoacano.tv. Ahí la puede repetir cuantas veces quiera y tener el placer de escuchar a este gran escritor mexicano que sin duda ha dejado huella en nuestra historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la dirección de Facebook donde se encuentra? Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Perfecto. Muchísimas Ahí gracias. nos encuentran. Y pues para compartir, para que más gente pueda acercarse a toda esta obra que sin duda va a haber algo que le va a encantar. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos aquí en la siguiente fogata.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó